Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal para cuidar a mi madre. Tenía 32 años, y aunque era maestra de primaria, sentía que había perdido el rumbo desde que me mudé a la ciudad. Volver a la aldea me hizo recordar mi infancia, llena de risas y juegos. Pero algo no estaba bien. Las calles estaban adornadas con flores. El aroma a tierra húmeda tras la lluvia me resultaba familiar. Pero había un aire inquietante que oscurecía mi nostalgia. Desde que llegué, escuché rumores sobre la desaparición de los niños cada verano. Me costaba creerlo. Pensé que tal vez eran solo inventos. La gente tiende a exagerar en los pueblos pequeños, ¿no? Pero un día, mientras jugaba con mi sobrino en el parque, escuché risas. Era extraño porque éramos solo él y yo. Miré hacia el río y vi a un grupo de niños en la orilla. Mi corazón se aceleró, pero cuando giré la cabeza para contárselo a mi sobrino, él no parecía verlos. Sentí un escalofrío. Poco a poco, empecé a notar que había menos niños en la aldea. Cuando hablaba con los vecinos, parecían nerviosos. Me mencionaron el río y cómo, según historias de los ancianos, había tomado a varios niños en el pasado. Sentí miedo. No estaba seguro si esos relatos eran verdad, pero me intrigaron y, al mismo tiempo, me llenaron de inquietud. Con el tiempo, empecé a recibir llamadas de un amigo de la infancia, alguien que conocía desde pequeño. Su voz temblaba al advertirme sobre el río. Decía que había cosas que los adultos no entendían, que las historias eran más que cuentos. Me pregunté si sabía algo que yo ignoraba. Una noche, decidí averiguar. Fui a la orilla del río. El agua fluía lentamente, y la luna brillaba sobre su superficie. Pero cada vez que escuchaba risas, el frío me recorría la espalda. ¿Dónde estaban los niños que solían estar allí? ¿Eran aquellos que vi alguna vez reales? Todo se volvía más confuso. Y entonces, sucedió. Una noche vi a un niño asomándose entre los árboles. Me miraba fijamente. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondió. Cuando me di la vuelta, el silencio era profundo. La risa suave resonó de nuevo, pero al mirar otra vez, el niño había desaparecido. Me quedé allí, sintiendo que algo no andaba bien. Durante las siguientes noches, regresé al río, pero no volví a ver al niño. Solo escuchaba risas lejanas. ¿Qué estaba pasando en mi pueblo? Las historias de mi infancia me habían dejado inquieto. La única certeza que tengo ahora es que los ecos de risas siguen persiguiéndome. Los días pasaron y el río continuaba fluyendo. La gente me decía que era mejor ignorar las historias. Pero no podía. Sabía que algo extraño sucedía. Los niños estaban desapareciendo y el río parecía tener un papel en todo esto. Miré hacia sus aguas y me sentí perdido. ¿Cuántos niños había tomado ya? La risa, ese eco lejano, se mezclaba con la inquietud en mi corazón. Mis preguntas no encontraban respuestas. Capítulo 2. La noche siguiente, el aire era denso y pesado. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba acechando. Decidí ir otra vez al río. Cada paso hacia la orilla se sentía como un reto. La luna estaba alta, pero las sombras de los árboles se alargaban, como si quisieran atrapar a quienes se acercaban. Durante el camino, recordé las advertencias de los vecinos. No te acerques al río, decía uno. Hay cosas que no comprendes, decía otro. Las palabras resonaban en mi mente mientras caminaba. Cuando llegué, el río lucía igual que antes. Las aguas fluyeron suavemente, pero el silencio era diferente. Ya no había risas, solo un eco lejano que me hacía sentir aún más inquieto. Me acerqué al agua y miré dentro, buscando algo, o a alguien. Pero solo vi mi reflejo, distorsionado por las ondas. De repente escuché un murmullo. No podía distinguir las palabras, solo el tono como un canto. El viento parecía llevarme hacia la orilla, y aunque quise dar un paso atrás,
Algo dentro de mí me empujaba aún más cerca. Comencé a dar pasos lentos. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?» Mi voz se disipó en el aire. Fue entonces que lo vi otra vez, el niño que había visto la otra noche. Estaba de pie entre los árboles, su mirada fija en mí. Una sonrisa, amable y perturbadora, cubría su rostro. Me congelé, incapaz de moverme. «¿Por qué no me respondes?», pregunté, tratando de mantener la calma. Pero el niño no dijo nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras lo miraba, sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a girar. Las risas volvieron a sonar, esta vez más cerca, como un coro de voces infantiles. El silencio de la noche se convirtió en un murmullo constante, como si los ecos de los niños desaparecidos llenaran el aire. El niño se movió un poco hacia mí y mi corazón empezó a latir con más fuerza. «¿Puedes ayudarme?», le pregunté casi en un susurro, pero él solo sonrió. Junté valor y di un paso hacia él. A lo lejos, escuché un grito. Era un grito familiar de mi sobrino. Me detuve en seco. «Rafa», llamé, pero solo obtuve silencio a cambio. Desesperado, volví la mirada al niño que parecía querer que lo siguiera. La sensación de que el río estaba tomando fuerza se intensificó. Un miedo atroz me llenó. Las risas se convirtieron en un rugido ensordecedor. La risa se mezcló con el grito de mi sobrino y me hicieron retroceder. Sin pensar en nada más, giré sobre mis talones y corrí de regreso, aunque el eco de la risa y el grito me seguían. La oscuridad me rodeaba, y cada sombra parecía cobrar vida. No podía dejar que mi sobrino fuera una de las historias que se contaban en el pueblo. No podía. Cuando llegué a casa, el sudor empapaba mi frente y el miedo llenaba cada rincón de mi ser. Miré por la ventana hacia el río y vi que la superficie del agua brillaba bajo la luna como si algo estuviera esperándome. Pero esa noche no me atreví a acercarme de nuevo. Sabía que tenía que hacer algo. No solo por mí, sino por los niños que ya no estaban. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, decidí buscar a mis vecinos. Tal vez alguien tuviera más información. Mientras me preparaba, me di cuenta de que mis manos temblaban. Algo estaba a punto de suceder y no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. El río, el niño y el eco de la risa estaban en mi mente y no me dejarían en paz. Había que encontrar respuestas. Esa decisión me llevó a un nuevo encuentro que cambiaría todo. ¿Sería la verdad lo que encontrara o me arrastraría aún más a las sombras del río? Capítulo 3. Desperté con una sensación extraña y poco reconfortante. El sol brillaba, pero esa luz solo intensificaba la oscuridad que sentía en mi interior. Hice un esfuerzo por centrarme y me dirigí a la casa de doña Emilia, la anciana del barrio. Aún la recordaba contar historias sobre el río, historias que jamás pensé que fueran más que cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, cada palabra sonaba como un aviso. Caminé por el sendero, notando que el aire seguía denso, y cada chasquido de ramas me hacía saltar. Llamé a su puerta y esperé. Cuando finalmente se abrió, doña Emilia me miró con los ojos entrecerrados. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero en su expresión había algo que parecía saber más de lo que decía. «¿Buscas información sobre el río?», preguntó, sin dejarme tiempo para responder. Me invitó a pasar y me condujo a su sala. «Esa orilla no es lugar para divertirse, te lo advierto», continuó. Su tono era serio, y eso solo aumentaba mi inquietud. Le conté lo que había visto y oído. La historia del niño y las risas resonaron en la habitación. «Esos son ecos del pasado», dijo, frunciendo el ceño. «Los niños siempre han estado ligados al río. A veces el agua se los lleva, y las almas perdidas intentan volver». Su mirada se hizo intensa y percibí el miedo en su voz.
¿Cómo puede pasar eso?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más frío. Nadie sabe con certeza, pero los rumores dicen que hay una conexión entre ellos y el río. En ese momento, casi sin querer, mencioné a Rafa. La expresión de doña Emilia cambió. Si tu sobrino está en peligro, debes actuar rápido. A veces, el río no se cansa de reclamar lo que es suyo. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco aterrador. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Agradecí a doña Emilia por su ayuda y salí de su casa, con la necesidad de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Regresé a casa, pensando en las historias que había escuchado en la infancia. Miré por la ventana. El río parecía calmo, pero había una fuerza latente en sus aguas. A medida que pasaban las horas, la certeza crecía en mi interior. Debía volver al río. Si había alguna manera de rescatar a Rafa, tenía que intentar averiguar qué estaba ocurriendo. La luz del día comenzó a desvanecerse, y la ansiedad alimentó mi decisión. Al caer la tarde regresé al río. Esta vez no había sombras intimidantes, solo el murmullo del agua. Me acerqué, sintiendo la presión del aire a mi alrededor. El canto lejanamente triste reanudó su danza, y una parte de mí quería correr hacia esos ecos, pero sabía que no podía. Mientras observaba el agua, vi algo moverse entre las olas. Mi corazón se aceleró. Era el niño, de pie, tan cerca de la orilla como la última vez. «Ayúdame», susurró. Su voz era apenas un eco, pero la urgencia era inconfundible. Me quedé paralizado, incapaz de decidir qué hacer. Entonces, algo cambió. Un viento violento levantó las aguas del río, y allí, entre la espuma, aparecieron más figuras. Siluetas infantiles emergieron rodeadas de risas ensordecedoras que retumbaban en mis oídos. ¿Eran los niños desaparecidos? El terror se apoderó de mí mientras comprendía que la verdad que buscaba estaba justo frente a mí, pero ahora el riesgo de perderlo todo me parecía palpable. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia el agua y, en ese instante, el río rugió con fuerza. Todo se oscureció. Capítulo 4. El frío del agua me envolvió cuando di el paso. La oscuridad se desvaneció, y todo lo que podía ver eran esas figuras brillantes que se movían juguetonas entre las olas. La sonrisa del niño se había borrado, reemplazada por una expresión de desesperación. «Ayúdame», gritó de nuevo, y esta vez el eco resonó más allá de la orilla. El viento se detenía, pero el murmullo del río parecía gritarme que no retrocediera. «Rafa», llamé, sintiendo que mi voz se sumía en el estruendo. Respiré hondo y traté de avanzar. Cada paso era difícil, como si el agua intentara mantenerme a raya. Las risas infantiles se transformaron en una cacofonía que me desorientaba. Las siluetas comenzaban a acercarse, alzando pequeños brazos hacia mí. «Ven», decían, y aunque sus voces sonaban alegres, algo en el tono me erizaba la piel. Eran las voces de los que habían desaparecido y de aquellos que estaban atrapados. Miré más de cerca. Las caras eran familiares. Niños del vecindario, amigos de Rafa. ¿Cómo era posible? «No, no puedo», grité, con los ojos llenos de miedo. Pero algo en mí quería cruzar esa frontera, volver a un tiempo en el que todo era sencillo. Quizás así podría rescatar a Rafa. De repente, un rugido más fuerte resonó en el aire, y el agua comenzó a agitarse con más fuerza. Las figuras se tornaron más etéreas, como si el río intentara arrastrarlas de vuelta. «Ayúdame», volvió a gritar el niño, sus ojos iluminados por una mezcla de súplica y desesperación. Sentí que mis piernas flaqueaban. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo que mis palabras eran devoradas por la corriente. Entonces, a través de la confusión, la luz del atardecer brilló sobre una roca. Era grande y estaba justo al lado de la orilla. Recordé las historias de doña Emilia.
una ofrenda, un sacrificio, algo que debías dejar detrás para poder salvar a otro. Un resplandor me llamó la atención. En la roca vi un objeto, un pequeño juguete de madera. Era un coche que pertenecía a Rafa. Me estremecí. ¿Lo había perdido al río? La idea de dejar aquello atrás me desgarraba, pero la imagen de mi sobrino atrapado me empujaba hacia adelante. Sin pensarlo más, me incliné, extendiendo la mano hacia el coche. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una mano fría tomó la mía. Era una de las figuras infantiles, sonriendo con ojos grandes pero tristes. «No lo hagas», susurró, y su voz sonaba como un eco de tantas risas perdidas. Miré a mi alrededor, y la escena cambió. Cada figura parecía más tangible, y sus rostros se definían en el tormento de sus miradas. «Estamos atrapados aquí», dijo un niño mayor. «El río no permite que nos vayas. Si tomas algo de aquí, podrías perderte también». El miedo me paralizó. Sentía que el agua podía tragarme entero en cualquier momento. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, sintiendo que el peligro no solo acechaba a Rafa, sino que también amenazaba mi propia existencia. La figura del niño se desvanecía mientras en mi mente comprendí que debía tomar la decisión correcta. Si seguía este camino podría perderme con ellos, pero si no hacía nada, todo se perdería. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decidir, un grito resonó detrás de mí. «¡Tío!». Era Rafa. Capítulo 5. La voz de Rafa rompió el hechizo que me mantenía paralizado. Me giré rápidamente, ignorando momentáneamente a las figuras en el agua. Ahí estaba mi sobrino, empapado y temblando, con una mirada de terror que jamás había visto en su rostro. «Tío, ayúdame», repitió. Su voz se entremezclaba con el sonido del río y su desesperación era palpable. «¡Rafa!», grité, haciendo lo posible por acercarme, pero el agua se había vuelto más densa, como si estuviese tratando de evitar que me acercara a él. La corriente se arremolinaba, empujando pequeños remolinos hacia mí. Cada paso era una batalla, una lucha en la que el miedo crecía en mi interior. Las figuras en el río comenzaron a moverse con más urgencia, como si se sintieran amenazadas por la presencia de Rafa. Sus caras cambiaron, y las sonrisas se tornaron en muecas de pánico. «No lo dejes ir», murmuró uno de los niños, su voz hundiéndose bajo el bramido del río. Con un esfuerzo, logré avanzar unos pasos más, extendiendo mis brazos hacia Rafa. «Aguanta, cariño, voy a sacarte de aquí». Pero el río parecía tener otros planes. Las aguas comenzaron a agitarse más violentamente, dispuestas a llevarse a mi sobrino. «Tío, ven, ayuda», suplicó Rafa, su imagen cada vez más difusa. La angustia me estrujó el corazón. En un momento de claridad, me acordé del coche de madera en la roca, de la advertencia del niño. Debía decidir, salvar a Rafa dándolo todo, o correr el riesgo de perderme en la oscuridad del agua. Sentí un estruendo. Una ola se alzó con fuerza, y las figuras detrás de mí comenzaron a girar para formarse en un torbellino. Sus rostros mostraban impotencia. «Debes decidir ya», gritó el niño mayor, justo cuando la mirada de Rafa se volvió frenética, mirando el bullicio del río. «Rafa, agárrate a algo», le grité. No podía perderlo. No podía ser otro niño más que desapareciera en este lugar maldito. Antes de que pudiera seguir hablando, el río me empujó hacia atrás, casi tumbándome. Y en ese momento, algo cambió. Las figuras comenzaron a desintegrarse, como si el agua se las estuviera tragando de nuevo. Una mezcla de pánico y determinación se apoderó de mí, y sin pensar grité: «¡Suéltate, Rafa! ¡Confía en mí!». Con todas mis fuerzas, me lancé hacia adelante. La corriente intentó empujarme hacia atrás, pero grité una vez más: «Voy a rescatarte». El niño que había tomado mi mano antes me miró por última vez, su rostro lleno de tristeza y resignación. «No hay salida», susurró antes de desvanecerse en el remolino.
Casi sin aliento, alcancé a Rafa y lo agarré del brazo, sintiendo lo frío de su piel contra la mía. La fuerza del río intentó separarnos, pero su mirada de desesperación me dio el impulso para aferrarme a él. «No, no te soltaré», afirmé, y lo arrastré hacia mí con una desesperación que no sabía que tenía. Justo cuando creí que lo había logrado, una ola gigantesca emergió del fondo, cubriéndonos a ambos. La oscuridad se apoderó de nuestro alrededor, y solo logré ver destellos de luz antes de que todo se tornara blanco. Entonces, el silencio. Era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Había fallado? Había arrastrado a Rafa conmigo a no saber dónde, pero cuando la claridad regresó, nos encontramos en la orilla. Estábamos empapados, agotados, y ver a Rafa a mi lado me llenó de alivio. Sin embargo, el río aún rugía, y su superficie seguía siendo negra y turbia, como si bajo ella se ocultara un secreto aterrador. «¿Qué fue eso?», preguntó Rafa, su voz temblando. Él estaba seguro, pero mi mente no dejaba de girar. Las figuras del río, sus advertencias, todo aún resonaba en mis oídos. Aquello no se había terminado. Había algo más, y lo peor estaba por venir. Capítulo 6. El estruendo del río me hizo volver en mí. Miré a Rafa. Su expresión era una mezcla de confusión y miedo. «Tío, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban esos niños?». Su voz temblaba y su mirada se perdía en la vorágine de agua ante nosotros. Lo intentaré explicar», murmuré, tratando de tranquilizarlo mientras un escalofrío recorría mi espalda. No podía darme el lujo de entrar en pánico ahora. No lo sé con certeza, pero creo que estaban atrapados. «Atrapados como yo», dijo Rafa, y la intensidad de su mirada me heló. Había un entendimiento en su voz que me dejaba inquieto. «¿Por qué me llamaron entonces?». La pregunta se quedó flotando entre nosotros, pesada y ominosa. Pensé en las figuras, en el niño que había intentado advertirme. «No lo sé», le respondí finalmente. Pero estaba claro que la relación entre esas sombras y Ramos no era casual. Un murmullo a nuestras espaldas me hizo darme la vuelta. Las figuras del río estaban ahí, en la orilla, más cerca de lo que recordaba. Los rostros de los niños eran indistinguibles, pero sus ojos, esos ojos, relucían de una forma inquietante. Miraban a Rafa. «Rafa, retrocede», grité instintivamente. Tomé su mano y tiré de él hacia atrás, pero las figuras no avanzaban. Estaban atrapadas entre las sombras del bosque y la luz brumosa del anochecer. «Nosotros no queremos lastimarlo», dijo una de las figuras. Su voz era inverosímilmente suave, como si el sonido fuera un entrelazamiento del susurro del agua y el canto de los pájaros. «Solo queremos ayudar». «¿Ayudar? ¿Cómo?», respondí, sintiendo que cada palabra brotaba con dificultad. El niño que me había mirado antes se acercó un paso más. «Ellos tienen que saber». Se giró hacia Rafa, su rostro tan lleno de tristeza. «Nunca debiste haber venido aquí. El río tiene secretos. Hay un agujero, un lugar donde los niños se pierden. Pero también hay una forma de escapar». «¿Escapar de qué?», pregunté, sintiendo que la ansiedad chisporroteaba en mis venas. «Escapar de lo que atrapa a los que son llamados», dijo el niño señalando hacia la corriente. «Los que escuchan susurros son los que más corren peligro. Se llevan a los que no pueden resistir». «No voy a dejar que se lo lleven», exclamé sin pensar, recordando mi lucha en el agua oscura. Sentía la rabia y el miedo crecer en mí. No dejaría que mi sobrino se convirtiera en otra víctima. El calor de su mano en mi brazo me hizo calmarme. «No está en sus manos, tío», dijo Rafa suavemente. «Lo sabe, lo siente». «¿Qué cosa?», pregunté mirándolo a los ojos, buscando respuestas en su expresión confundida. La figura del niño hizo un gesto hacia el río. «Lo que hay dentro de ti. Te han marcado.
Tienes que decidir quién eres realmente. Esa simple frase hizo que el aire se me cortara. La confusión pesaba en mis pensamientos como una losa. No solo estábamos aquí para rescatar a Rafa, había algo más grande en juego. El río sabía de nosotros, sabía lo que temíamos. No podemos quedarnos aquí, murmuré. Debemos irnos. Si quieres escapar, debes actuar rápido, dijo la figura, su voz ahora cargada de urgencia. La corriente puede llevarlo a la oscuridad, y a aquellos que nunca regresan. Rafa, escúchame, vamos a correr y no mires atrás, le dije, así que tiré de su mano y comencé a retroceder, sintiendo cada paso más pesado. Pero detrás de nosotros, las figuras comenzaron a reír, un sonido desagradable que resonaba en el aire. No podrás escapar, susurraron en coro. Mientras seguíamos retrocediendo, susurraron más, como ecos lejanos, cada palabra resonando en mi mente. No hay salida, no hay salida. Entonces, lo vi. La sombra en el agua, un contorno oscuro y creciente. Algo se estaba arrastrando detrás de nosotros, algo que no podía ver pero que sentía. Y en ese instante, supe sin duda alguna que el verdadero peligro aún no había sido revelado. Capítulo 7. Sentí que el aire alrededor de nosotros se volvía más frío, como si la oscuridad estuviera tomando forma. Tiré de Rafa con más fuerza, obligándolo a acelerar el paso. Mis sentidos estaban a flor de piel. Me obligué a no mirar atrás, pero el eco de sus risas pesaba en mi mente. No hay salida. Esa frase se repetía retumbando. ¿Qué están diciendo?, preguntó Rafa con voz temblorosa. No lo sé, pero tenemos que avanzar, respondí, mi corazón golpeando en mi pecho. Logré mantener la calma, aunque mi mente estaba en guerra. El terreno se volvía irregular mientras retrocedíamos. Cada paso que dábamos era un desafío. Las raíces y piedras parecían intentar retenernos. Sin embargo, el instinto de proteger a mi sobrino me guiaba. Mientras más rápido nos movíamos, más comenzaba a sentir la presión del río detrás de nosotros. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No era un grito cualquiera, era la voz de un niño. Un eco de desesperación que hizo que se me encogiera el estómago. Miré a Rafa, sus ojos se agrandaron. Las figuras a la orilla del río aún nos seguían, pero ahora había algo más. ¡Mira!, gritó Rafa señalando con un dedo tembloroso. Volteé hacia el río, donde las aguas burbujeantes formaban remolinos inquietantes. En el centro, una sombra formada por un vórtice oscuro se giraba, como si buscara algo, o a alguien. No puedo seguir así, dije. ¿Y si ellos...? La idea de que esas sombras pudieran arrastrarnos a su mundo hizo que el miedo se sintiera aún más real. Tío, haz algo, me instó Rafa, su voz atrapada en la desesperación. Voy a intentar distraerlos, dije sin saber bien qué haría. Me moví poco a poco hacia la orilla, hacia el vórtice oscuro. Mi mente corría en un torbellino de pensamientos. Quizás si los desafiaba, me dejarían en paz. «Hey, dejen a mi sobrino, llévenme a mí en su lugar». El río se agitó, la voz del niño entre las sombras resonó más fuerte. «No entiendes, no puedes elegir por él ya ha sido marcado». Me detuve. El frío caló en mi piel, y los escalofríos resbalaron por mi columna. ¿Marcado? ¿Qué quieres decir? Hay un camino hacia la libertad, dijo la figura de un niño, pero debes seguir tus instintos. Luchar contra la corriente del destino será en vano. Las palabras de esa figura resonaban en mi cabeza. ¿Qué es esta marca de la que hablan? Dímelo, grité, sintiendo que la confusión me envolvía. Rafa se acercó, mirándome con sus ojos llenos de miedo y una chispa de valentía. Tío, creo que necesitan que aceptemos lo que somos, susurró. ¿Aceptemos? No quiero aceptar nada, respondí, la rabia nublando mi juicio. No puedo dejarte aquí, no puedo fallarte.
Pero esta es nuestra única opción, tú lo sabes, dijo Rafa. Su voz resonaba con una firmeza que me sorprendió. Miré al río, su oscuridad profunda y arriesgada, y en ese instante pude ver en sus aguas reflejadas no solo a las figuras, sino a mí mismo, atrapado en una lucha interna. ¿Quién era realmente? Antes de que pudiera responderme, el río rugió a nuestro alrededor, y el tiempo se detuvo. Era ahora o nunca. Entonces, una decisión emergió en mí. Trascendiendo el miedo que nos ataba, dar un paso hacia adelante podría ser nuestra única salida. Pero no sin un precio. «Listo, Rafa», murmuré sintiendo que el destino se acercaba. Fue en ese momento que el vórtice pareció abrirse, un fuerte tirón en el aire, y supe que no había vuelta atrás. Capítulo 8. El vórtice expelió un aire helado que nos envolvió como una manta. No supe si esta era la libertad que buscábamos, pero no había tiempo para pensarlo. Agarré a Rafa con fuerza y, juntos, dimos el paso hacia la oscuridad. El aire se volvió espeso, como si estuviéramos atravesando un umbral que desdibujaba la realidad a nuestro alrededor. De repente, el paisaje cambió. Las aguas del río ya no eran un remolino, sino un bosque sombrío, donde los árboles curvaban sus ramas hacia abajo, como si quisieran atraparnos. Una densa neblina cubría el suelo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra. Había un silencio abrumador, interrumpido solo por el leve murmullo de las hojas al moverse. «¿Dónde estamos?», preguntó Rafa, su voz apenas un susurro. Me costó encontrar mis palabras. «No lo sé, pero debemos seguir adelante», le respondí. El miedo se había transformado en incertidumbre, y sentí que cada sombra en el bosque nos observaba. Al caminar, descubrí que las figuras de los niños eran ahora parte de la fauna del bosque. Pasaron junto a nosotros, pero sus miradas no mostraban alegría. Eran como ollas vacías, atrapadas en un destino desconocido. «¿Qué es lo que quieren?», murmuré. Al mirar más de cerca, vi que sus ropas eran de otros tiempos, desgastadas y descoloridas, como si hubieran estado atrapadas aquí durante años. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de que Rafa pudiera convertirse en uno de ellos. «Tío, mira», gritó Rafa, apuntando hacia un claro en el bosque. Allí, entre la niebla, se alzaba un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. Su presencia era inquietante. Algo en su estructura parecía pulsar con energía. Nos acercamos con precaución, pero había algo irresistible en el altar. Una luz tenue brillaba desde el centro, como si invitara a ser tocada. «Podría ser nuestra salida», dije, aunque la duda se asentaba en mi pecho. De repente, la voz del niño resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como si proviniera del mismo altar. «La elección es tuya. Aceptar o resistir. Uno de ustedes debe sacrificar su esencia». «¿Sacrificar? ¿Qué significa eso?», grité, sintiendo la desesperación arrastrarse por mis venas. Miré a Rafa, que observaba con una mezcla de fascinación y terror. «Tío, ¿qué hacemos?». Su voz temblaba, pero su pregunta me hizo darme cuenta de que estábamos de pie en un precipicio, donde una decisión podría definirlo todo. Mientras la luz brillaba intensamente, una imagen se proyectó en mi mente. Vimos a Rafa en el futuro, riendo bajo el sol, jugando con otros niños. Pero esa imagen se desvaneció en la oscuridad y me golpeó el corazón con una fuerza que casi me derriba. «Nunca», grité, sintiéndome impotente, «nunca te dejaré aquí». Mis manos apretaban los bordes del altar. La luz respondía a mi renuencia, cambiando de color, girando entre tonos de azul y rojo, llenando el aire de una energía irreal. Rafa me miró, y en sus ojos había una tristeza y una determinación que nunca había visto antes. «Tío, tal vez, si hay una manera de salvarnos». No quería que se sacrificara, no quería perderlo.
Pero en lo profundo, sabía que la incertidumbre podía ser más aterradora que el sacrificio mismo. Justo cuando todo se sentía perdido, escuché el eco de su risa. Esa risa que había hecho brillar mis días. Ahora estaba a la espera de una respuesta, y de repente, todo se oscureció de nuevo, dejando solo un susurro en el aire. Y en ese instante, comprendí. ¿Qué estamos dispuestos a perder por nuestra libertad? Capítulo 9. El silencio regresó con una fuerza abrumadora. Justo antes de perder la conciencia, sentí que el suelo temblaba bajo nuestros pies. Rafa me apretó la mano con más fuerza, como si intentara anclarse a la realidad. Pero de repente, la luz del altar creció de nuevo, iluminando el bosque con una claridad inquietante. «Tío». La voz de Rafa resonó como un eco distante. «¿Estás ahí?» «Sí», respondí, aunque no estaba seguro de qué parte de mí estaba hablando. Lo último que recordaba era la sombra que se tragaba todo. Abrí los ojos lentamente, y el paisaje a nuestro alrededor pareció tomar vida. Las figuras de los niños estaban más cerca. Sus ojos ahora brillaban con un fuego apagado pero intenso. Un susurro surgió del aire, un canto que parecía salir de los mismos árboles. Las palabras no tenían sentido, pero resonaban en lo más profundo de mi ser. El sacrificio, el deseo, el ciclo. De pronto, vi como una corriente de sombra se movía hacia el altar. Las hojas comenzaron a susurrar como si tuvieran un lenguaje propio. La luz del altar parpadeaba, como si estuviera respondiendo a las voces. «Debemos resistir, Rafa», grité, esperando que mis palabras lo anclaran a la realidad. «¿Resistir? ¿Cómo?», preguntó. Su voz ahora era un hilo de pánico. Me giré hacia el altar, incapaz de dejar de mirarlo. «No podemos dejar que nos atrape, hay que desactivar su poder». Mientras decía eso sentí un empujón en mi pecho, una necesidad de ir hacia la luz y romper ese ciclo oscuro. «Pero, ¿qué pasará si lo hacemos?», preguntó Rafa, su preocupación reflejada en su rostro. «¿Y si termina por consumirnos? Si no lo intentamos, ya estamos perdidos», respondí con seguridad, aunque mis pensamientos estaban llenos de dudas. Me acerqué al altar, y al hacerlo, la luz mostró imágenes fugaces de los niños atrapados. Sus expresiones eran de desesperación, y el peso de sus miradas caló en mi corazón. «Son como nosotros», murmuré. «Necesitan que hagamos algo». De repente, el aire se volvió helado, y las sombras se acercaron aún más, rodeándonos. El canto se volvió más fuerte, amenazante. Era como si la voz del niño hubiera dejado de ser un eco y se transformara en un grito. «¡No! ¡No seremos parte de esto!», grité, alzando las manos hacia la luz. Pero la energía comenzó a aumentar, y sentí que algo se aferraba a mí, a Rafa, buscando atraparnos en sus tentáculos oscuros. «¡Tío!», gritó Rafa, mientras una sombra se alzó frente a nosotros y un rostro familiar se formó en la negrura. Era un niño, pero no uno de los que había visto antes. Era uno que conocía, un amigo mío de la infancia que había desaparecido. «¿Por qué no viniste a buscarme?». Su voz resonó con dolor. «Ahora soy parte del vórtice. No puedes escapar». El terror me invadió. «No, esto no es real», grité, pero la imagen se mantenía firme. Rafa miraba la escena con horror, sus ojos reflejando la confusión. «Es hora de elegir», resonó la voz otra vez. «¿Aceptarás lo que fuiste o resistirás el sacrificio?». «Resistiremos», contesté, decidido a salvar a Rafa, a nosotros. Pero ya podía sentir que la luz del altar comenzaba a desvanecerse. Era como si estuviéramos perdiendo nuestra esencia, desgastados por la lucha. «No sé si puedo». Rafa titubeó. Su miedo era contagioso. Entonces con todas mis fuerzas grité: «No estás solo, lo haremos juntos, juntos». Solo entonces, una fuerza desconocida surgió entre nosotros, una conexión palpable.
Los niveles de energía comenzaron a contrarrestar la oscuridad. Las sombras titubearon, y la luz sonrió hacia nosotros, invitándonos a avanzar. Fue en ese instante cuando entendí que no solo luchábamos por nosotros, sino también por los que estaban atrapados. Si fallábamos, ellos también quedarían condenados. Mientras el altar se iluminaba con una intensidad que casi nos ciega, supe con certeza que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo final. El altar estalló en una luz cegadora, y todo pareció romperse en 1000 pedazos. La sombra que había estado acechándonos se separó de nosotros, como si el aire hubiera ganado vida propia. Las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse, pero en sus ojos aún había ese brillo de desesperación y esperanza. «Tío, mira», Rafa me señaló, y aunque temía girar la cabeza, su voz era urgente. Frente a nosotros, el vórtice había comenzado a contraerse, como si la oscuridad misma temiera a la luz. A medida que se debilitaba, vi que los rostros familiares aparecían. Sus sonrisas ahora eran más brillantes. Había un camino hacia la libertad. «Debemos irnos», exclamé, sintiendo que algo estaba cambiando en el aire. Sin embargo, un jurado de susurros comenzó a llamarnos de nuevo, tentando a Rafa y a mí a mirar hacia el fondo del vórtice. Los ecos de las risas llenaban mi cabeza, recordándome la fragilidad de esta segunda oportunidad. Tomé la mano de Rafa con fuerza. «No mires atrás, mantente conmigo», le ordené, sintiendo el estómago revuelto. Aceptar lo que fuimos podría ser el paso que necesitábamos, pero al mismo tiempo, el costo podía ser demasiado alto. Mientras corríamos hacia la salida, el calor de la luz comenzó a desvanecerse, y las sombras emergieron furiosas intentando interceptarnos. «No lo logran, no irán a ninguna parte». La voz resonó, potente y amenazante. La risa volvió, melódica y horrible a la vez. «Vamos», grité de nuevo, y Rafa se aferró más a mí. Solo tenía que creer en el poder de ese amor, en la determinación de no perderlo. Cada paso hacia la luz se sentía más libre, pero el camino estaba cubierto de tensión. Los murmullos eran cada vez más fuertes, un coro de voz con la energía vital de todos aquellos que habíamos conocido. Y entonces, algo dentro de mí se iluminó, como si toda esa desesperación previa se transformara en un propósito. «No somos tus prisioneros», grité al río, buscando reclamar no solo nuestra vida, sino la libertad de esos niños perdidos. «¿Qué somos? Somos sus familias. Somos amor». Vi cómo la luz se expandió a nuestro alrededor, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las risas se tornaron gritos agudos y chillidos de ira. Pero ya era demasiado tarde. En el último empujón sentí cómo Rafa me seguía, cada vez más ligero. Juntos, atravesamos la frontera de luz del altar. Luego, todo fue silencio. La luz se desvaneció y caímos sobre la tierra cubierta por la bruma de un amanecer nuevo. El fresco aire de la mañana nos envolvía mientras recuperábamos el aliento. El murmullante sonido del río ahora se había convertido en un suave susurro. Miré a mi alrededor y no había figuras ni sombras, solo un río tranquilo fluyendo. Me giré hacia Rafa, que se incorporaba con dificultad. ¿Estamos bien?», preguntó, su voz aún entrecortada por la tensión. «Sí», respondí, aunque en el fondo sabía que nada sería igual. La experiencia nos había cambiado. Los ecos de aquel otro mundo aún retumbaban en nuestras cabezas. Miré al río y, por un instante, sentí que algo permanecía oculto en sus aguas. El eco de risas lejanas resonando en mi mente. El pueblo pareció despertar lentamente a nuestro alrededor. El camino de regreso prometía ser diferente. A veces se pregunta si las cosas ocultas nunca realmente desaparecen o si solo esperan el momento adecuado para volver a surgir. La incertidumbre de lo que habíamos enfrentado permanecía, pero lo más impresionante
era que habíamos tenido la oportunidad de salir y vivir nuestras vidas. Después de todo, tal vez nunca supiéramos con certeza qué sucedió realmente en aquel bosque, o cuántos más habían sido tomados por el río. Sin embargo, había un poder en la verdad, en la conexión que habíamos encontrado. A medida que volvíamos a casa, me di cuenta de que la fuerza para continuar nunca se había desvanecido, aunque el pasado siempre susurrara a nuestros oídos. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si los niños desaparecidos aún están allí, en el río, esperando un rescate que quizás nunca llegue, pero principalmente trato de no pensar en ello.